Veamos ahora cómo vamos a hacer con la mano de obra y sus prestaciones sociales. En primer lugar, tenemos que identificar distintos tipos de obreros. Están los obreros que llamamos calificados, que son los que tienen, digamos, la habilidad de usar alguna herramienta. Ahí entran albañiles, armadores, carpinteros, hojalateros, etc. Están los obreros no calificados, que son los que llamamos auxiliares de construcción. Y tenemos que incorporar las prestaciones sociales, que son beneficios legales que el empleador debe pagar al obrero o al trabajador adicionalmente a su salario. ¿De acuerdo? Entonces cada uno de ellos tiene maneras diferentes de considerarse la forma de integrar los costos. Vamos viendo entonces para cada uno de ellos, para el obrero calificado, el que tiene algún grado de especialización, para el no calificado, que es el que no tiene esa especialización, y las prestaciones sociales. Tal vez cabe aclarar que esto de especializado es porque tiene la habilidad de usar las herramientas, no es que haya sido certificado por alguna instancia, no hay una escuela de obreros de la construcción que entregue un diploma o una certificación que lo acredite como obrero especializado. Entonces veamos primero el obrero que se llama calificado. Okay. Ahí están, como les decía antes, una serie de especialistas. El carpintero, que es el que trabaja la madera, el armador, que es el que trabaja el acero de refuerzo, los mecánicos de obra de banco, que trabajan el acero estructural, los albañiles, que trabajan los morteros, y así pueden haber otros más. El tipo de salario más frecuente, incluso quizás bastante conveniente para el costeo, es pagar por unidad de obra o en algunos casos a destajo. Esto lo vimos cuando hablamos de código de trabajo, en cómo es esa forma de pago en función de la cantidad de piezas o cantidades de obra ejecutada. Estos pagos se hacen en planillas bisemanales. Esto es importante recordarlo, que el laudo nos dice que se paga cada 2 semanas. Pero el cálculo de este costo se nos vuelve, aunque no tan impreciso, sí un poquito, digamos, laborioso, porque hay que ver qué cantidad de materiales tiene el elemento que estamos analizando en función del obrero que estamos analizando. Buscamos el salario por obra establecido en el tabulador de precios que está en los contratos colectivos de trabajo, y aquí es donde a veces este tabulador no suele ser muy amigable y podamos tener dificultades en encontrar el precio. Evidentemente, cuando ya usted tiene esto bien montado, ya sea a través de hojas de Excel o un software de análisis de costos, pues ya tiene mucho más vinculado en los precios del tabulador con los materiales que se estén procesando. Así, a manera de ejemplo rápido, piensen nuevamente en la columna de concreto que va a necesitar de armadores para el acero de refuerzo. Entonces hay que ver qué acero de refuerzo y de qué diámetro se necesitan, que ya lo calculamos como material primario. Con ese cálculo buscamos el precio de cada diámetro en el tabulador y así sale el costo del armador. Pero también necesitamos carpintero o encargado del encofrado. Sacamos el área de encofrado, buscamos en el precio del tabulador. En el caso de los carpinteros, vamos a decir que el precio del auto no lo aceptan y que lo tengamos que amplificar, por ejemplo, con un factor de 2, puede ser un criterio de la empresa, pero tenemos el precio, multiplicamos por el área de encofrado y ya tenemos el costo del carpintero. ¿De acuerdo? Problema será los obreros no calificados que vamos a usar para llenar el concreto, llenar el molde de esa columna de concreto. Entonces, además, como un refrescamiento, recordemos que el Código de Trabajo establece formas de pago del salario y que en la construcción utilizamos estos 4 esencialmente. Los principales son por obra ejecutada. Pegó 100 ladrillos, le pagamos 100 ladrillos. Por unidad de tiempo, trabajó 2 semanas, le pago el salario de 2 semanas. Y una variante que es por tarea, donde le asignamos una cantidad de obra y no importa el tiempo. Se va de la obra cuando termine lo que se le ha asignado. Y a destajo es cuando le decimos
por esta pared completa, incluyendo ladrillo, acero y lleno, pactamos un cierto monto. Eso es cuando decimos entonces a destajo. Entonces nos conviene, cuando hacemos presupuestos, aunque después lo hagamos de otra manera, nos conviene por obra ejecutada porque tenemos el tabulador de precios. Ahora, ¿qué pasa cuando el tabulador de precios no tiene el material y la forma que se está considerando en el presupuesto, en esa partida en particular o subpartida? Entonces usamos precios convencionales. Y ahí comienza entonces la problemática de incertidumbre. Ahora bien, cuando ya hablamos de los auxiliares, también llamados obreros no calificados, aquí entramos a un problema, y es que no todos los trabajos que hace un obrero están en el laudo. Por ejemplo, puede ser que los auxiliares trabajen en excavación y haya un precio en el tabulador del laudo. Bueno, lo podemos considerar con ese precio. Pero también puede ser que tengamos auxiliares en transporte y colocación de concreto, y a lo mejor de ese precio no hay en el tabulador. Entonces tendremos que buscar otra forma de cálculo. Igual si estamos utilizando auxiliares para mover materiales hacia los obreros calificados. Por ejemplo, qué sé yo, los albañiles están pegando ladrillo en el 5.º piso, entonces un grupo de auxiliares mueven horizontalmente el material, después a través de un sistema vertical de tipo grúa, góndola, polea o lo que sea, se sube al 5.º piso, y ahí arriba hay otro auxiliar que le mueve el ladrillo hasta que llega al punto de trabajo del obrero. ¿Cómo cuantificar eso? No lo vamos a hallar en el laudo así como tanto centavos por ladrillo en movimiento, entonces bien complicado. La forma de salario, generalmente lo que hacemos es pagarlo por unidad de tiempo, a lo sumo por tarea, pero para un presupuesto, mejor por unidad de tiempo, siempre se les paga bisemanalmente. Y aquí es donde viene la dificultad. Como no tenemos precios por obra, tendremos que buscar datos de consumo de mano de obra y multiplicarlo por el salario por unidad de tiempo que está en el laudo. Es decir, certeza tenemos en el salario por unidad de tiempo, pero ¿cuánta mano de obra se va a ocupar en el proceso? No tenemos la certeza. Tenemos que buscar algunos datos, ya sea en formato de consumo de obra o en el formato que se le llama rendimiento de la mano de obra, que no es más que el inverso del consumo de obra. Veámoslo más en detalle estos conceptos, porque son cruciales para poder cuantificar el costo de los obreros por unidad de tiempo, también llamados auxiliares. Eso nos lleva entonces a que este concepto de pagar por día y no saber exactamente la productividad nos lleva a tener claro esos conceptos de rendimiento y consumo. La productividad entonces depende mucho de la buena voluntad del obrero, de las condiciones de trabajo, de los problemas personales que pueda tener, de la época del año en que se esté trabajando. Y entonces caemos en una incertidumbre mucho mayor que la que teníamos con los materiales. Digamos que con los materiales tenemos incertidumbre en los desperdicios, en los reutilizables, en los consumos de material secundario, pero aquí, ¿cómo hace usted para manejar los sentimientos, las ganas de trabajar, los problemas de salud, los problemas emocionales? No hay forma. Entonces, tenemos que ver cómo consideramos el efecto de la productividad, porque esperamos el uso óptimo de los recursos para nuestros productos o servicios. Y muchas veces lo que ocurre con varios colegas es que contratan al obrero y lo dejan que haga lo que él quiera, lo que él pueda, y a veces ni les damos los recursos necesarios para que hagan bien su trabajo, y después decimos, bueno, ¿y por qué gasté más de mano de obra de lo que había previsto? La respuesta es simple, no le puso atención a la productividad. Entonces, para medir esa productividad tenemos el concepto de rendimiento de la mano de obra. Este rendimiento es la cantidad de obra o material procesado de una actividad o de una subpartida, vamos a llamar P, completamente ejecutada por una cuadrilla de N obreros en un tiempo T. Se llama cuadrilla un grupo de obreros. Entonces, si lo expresamos matemáticamente, sería una expresión tan simple como esta. R sería la producción
de lo que sea, ¿verdad? Pueden ser metros cúbicos de excavación, pueden ser metros cuadrados de pared, pueden ser ladrillos pegados, pueden ser, qué sé, metros cuadrados pintados, lo que sea el proceso. Esa cantidad P dividida entre el número de obreros y el tiempo. Entonces, dimensionalmente, esto sería las unidades de medida por un concepto que se llama hora-hombre, o bien las unidades de medida por el concepto que se llama día-hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted tiene, bueno, vamos a ver un ejemplo, pero por decir algo, si tiene 10 obreros que hacen algo en una hora, va a tener 10 por 1, 10 horas hombre. Si a lo mejor lo está usando en día, que esto es indiferente, lo único que hay que tomar en cuenta, por favor, es que no se les olvide que en la construcción el concepto día equivale a 7 horas. Este es importante porque no vamos a hablar de 24 horas. Ningún trabajador labora 24 horas. La jornada laboral de trabajo en la industria de la construcción son 7 horas. Entonces, cuando hagamos la conversión de días a horas, por favor, no olvidarse que estamos hablando de una relación de 7, no de 24. Entonces, veamos algún ejemplo, como podría ser la excavación. La excavación la podemos expresar en metros cúbicos hora hombre. Ahora bien, si en vez de rendimiento hablamos de consumo de mano de obra, entonces en este caso es el inverso, es la cantidad de recurso humano en horas hombre o en días hombre que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios obreros para ejecutar completamente una cantidad de obra o en procesar un material o actividad. En otras palabras, es el inverso. El consumo de mano de obra sería el número de obreros por el tiempo dividido entre la cantidad de obra ejecutada y por consiguiente las dimensiones serán inversas, serán horas hombre por unidad de medida o días hombre entre unidad de medida. ¿De acuerdo? Es cuestión dimensional y vamos a ver cómo usamos esos valores. Entonces, para calcular el costo de este personal que está prácticamente con salario por unidad de tiempo, requerimos datos históricos referentes a rendimiento y un criterio empírico en la definición de la cantidad de obreros asignada a un determinado proceso. Veamos un ejemplo, ya con números. Supóngase que estamos ya en ejecución, que estos son datos reales, que es de donde salen los rendimientos. Los rendimientos no son datos teóricos, son datos empíricos. Y supongamos entonces que se le lleva el control diariamente y resulta que se tienen 100 metros cúbicos de este proceso, una excavación tipo zanja para una solera de fundación, y que asignamos durante 5 días a 10 hombres. Entonces el rendimiento va a ser la cantidad de obra ejecutada, en este caso 100 metros cúbicos, dividido entre 5 días por 10 hombres. En otras palabras, dividido entre 50 días hombre. Al hacer la operación, que no es nada complicado, pues obtenemos 2 metros cúbicos por día hombre. Cuando ya tenemos este valor, que es un valor empírico sacado de una realidad productiva, lo guardamos en nuestros archivos de datos históricos y posiblemente este dato de 2 metros cúbicos día hombre me pueda servir en otro proyecto para calcular el consumo de mano de obra y el costo de la mano de obra. ¿Cómo lo haría? Bueno, me conviene usar el inverso, que sería el consumo de mano de obra, porque en este caso yo tendría 0.5 días hombre por metro cúbico. Entonces se me vuelve bien fácil, si yo ya tengo claro que estoy trabajando con precios del laudo, supongamos que sea 10.79 el día, esto significa día hombre, que un hombre en un día gana $10.79, entonces el costo de la mano de obra sería ese consumo por ese salario. Vean dimensionalmente estas relaciones, que puede verse con relativa facilidad cuando lo hacemos con dimensiones,
Observe que el consumo es días hombre sobre metro cúbico. Entonces tengo días hombre en el numerador y tengo dólares por día hombre, es decir que los días hombre del numerador se anulan con los días hombre del denominador y lo que tengo son metro cúbico en el denominador y dólares en el numerador. En otras palabras, tengo 5.395, que lo voy a aproximar a 540, son 540 dólares por metro cúbico. Y esto ya es un costo de mano de obra que yo puedo utilizar en otros proyectos si tengo claro un buen dato de consumo de mano de obra. En este caso, este valor de 0.5, que es el que obtuvimos de un chequeo o un control de campo en el cual sacamos rendimientos. Entonces, del rendimiento y el consumo de mano de obra se vinculan porque son el inverso, y el consumo de mano de obra me facilita el cálculo del costo. No quiere decir que no se pueda ir directo usted del salario vinculado con el rendimiento y obtener el costo. Simplemente es poner el rendimiento en el denominador. Entonces vea cómo podemos llegar al costo de mano de obra por unidad de tiempo a través de los rendimientos. ¿Cuál va a ser entonces el reto? Pues tener estos datos empíricos de rendimiento. Entonces esto no es teoría, esto no es matemática, esto es información que tiene que venir de campo. Y ese es el reto. ¿Y cómo va a hacer usted para hacer un presupuesto si no tiene ningún rendimiento de obra porque nunca ha construido? Pues entonces vamos a utilizar datos que están dentro de las recomendaciones que están en esta aula virtual, donde hay algunos datos de rendimiento. Si no están todos, pues en el proyecto habrá que investigarlos a través de entrevistas o a través de otros documentos. Bien, digamos que aquí ya nos enfrentamos a más incertidumbres, porque el obrero calificado depende mucho de datos empíricos que no podemos calcular, que tenemos que utilizar como valores de referencia. Pero a estos salarios, tanto del obrero calificado como no calificado, hay que incluirle prestaciones sociales. ¿Y esas de dónde salen? De la legislación laboral. ¿Y cuál es la legislación laboral? El Código de Trabajo y el auto. Lo estudiamos en unidades anteriores. Entonces ahora vamos a ver cómo hago para integrar las prestaciones sociales al costo de la mano de obra. Veamos eso. Para poder entender las prestaciones que ya sabemos que vienen del Código de Trabajo y del auto, básicamente, sea de un sindicato o del otro, de ahí se sacan las prestaciones. Pero estas prestaciones tienen tres connotaciones: prestaciones sociales directas, prestaciones sociales indirectas y prestaciones sociales eventuales. Nos conviene discriminarlas porque las directas van a ser más fáciles de calcular que las indirectas y las eventuales va a ser prácticamente una suposición. Veamos de qué va la cosa. Las prestaciones directas son aquellas que el patrono hace efectivas al trabajador sin la intervención de instituciones estatales, municipales o autónomas, y que además son frecuentes y claramente definidas en la legislación laboral. Ejemplos: los días no trabajados por descanso semanal, es decir, por ley hay que darles un día de la semana, que casi siempre es el domingo, para que descansen. Eso significa un día no trabajado pero pagado. También está el caso de la tarde del día sábado, donde la jornada de la mañana se trabaja y la tarde no, pero igual pagamos el día completo. Y también están las vacaciones anuales remuneradas y están los asuetos. Son ejemplos de lo que podrían ser prestaciones sociales directas. Habrían otras, como por ejemplo el aguinaldo. Si todo aquello que en el auto o en el Código de Trabajo diga claramente cómo se le va a pagar al obrero, es una prestación directa. Pero hay otras que no van al trabajador, sino que van a otras instituciones. Esas las llamaremos prestaciones sociales indirectas. Por ejemplo, el aporte patronal al Instituto Salvadoreño del Seguro Social o el aporte patronal a la administradora de fondos de pensiones.
El laudo es bien claro que hay que considerar estas instituciones que tienen que estar inscritos los trabajadores para tener cierta cobertura. Adicionalmente, cuando se tienen más de una cierta cantidad de trabajadores, hay que hacer un aporte al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. No es mucho, pero en algunos casos puede ser importante. Y además de estos aportes patronales a estas instituciones, el laudo obliga a tomar un seguro de vida colectivo, que si bien es cierto, no se le paga directamente al trabajador, sino que a una compañía aseguradora, pues ciertamente es una prestación social. En este caso, una prestación social indirecta. Ahora bien, también ocurre que hay prestaciones eventuales, son aquellas a las que tiene derecho el trabajador bajo ciertas condiciones especificadas, como por ejemplo permisos. Tanto en el laudo como en el código hay una lista de condiciones en las cuales hay que darle permiso con goce de sueldo. Hay un tope, no recuerdo, son 6 días por mes y no más de 20 por año. También están las incapacidades establecidas por el seguro, porque los 3 primeros días los paga el patrón. Ya del 4º día en adelante los paga el Seguro Social. Y además el laudo habla de 2 tipos de ayudas económicas en caso de muerte. Si hay muerte de un familiar, hay que apoyar al trabajador con gastos de sepelio, pero también puede ser que haya muerte del trabajador y hay que ayudar a la familia con esos gastos. Entonces, dígame usted, ¿cómo matemáticamente me va a decir cuántos muertos va a tener en una obra? No hay forma. ¿Cuántos obreros van a pedir o a cuántos obreros les va a dar el Seguro Social incapacidad menor a 3 días? No lo sabe. ¿Cuántos permisos va a dar con goce de sueldo? No lo sabe. Por eso se llaman eventuales. Para eso tendremos que utilizar datos empíricos, estadísticos, para poder cuantificar. Entonces vean que estamos en problemas para poder integrar las prestaciones sociales a un presupuesto. ¿Cómo hace usted cuando está calculando un presupuesto, digamos en su proyecto, para saber cuántos obreros van a tener esas prestaciones eventuales para poderlo integrar? Porque a lo mejor usted puede decir, bueno, voy a poner en este proyecto tantos obreros y el Seguro Social tanto y AFP tanto, y qué sé yo, puede ser un montón de suposiciones. Pero la mejor metodología para evaluar las prestaciones es calcular lo que se llama un factor de prestaciones, que se calcula para un determinado periodo, generalmente tomamos un año. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo empieza y cuándo termina una obra, y luego lo aplicamos a todo el costo de la mano de obra. Es decir, vamos a hacer aquí una serie de previsiones que puede que se den, puede que no, y otras que sí son certeras, como es el caso de las prestaciones directas. Entonces hay 2 formas de calcularlo: sacando la cuenta de los días efectivamente pagados y dividiéndolo entre los días efectivamente trabajados, o bien sacar el cálculo del pago con prestaciones y dividirlo entre el pago sin prestaciones. Ambas formas son válidas. Dentro del aula virtual tenemos por ahí un apartado donde tenemos calculado el factor de prestaciones para el año 2019, se puede calcular para el 2020, aunque este 2020 ha sido muy atropellado en este tema de prestaciones, pero el cálculo se puede perfectamente elaborar. Entonces, eso es lo que haremos. Las prestaciones sociales, vamos a calcular un factor y se lo vamos a aplicar a todos los obreros. A veces se puede separar el factor de prestaciones para obreros calificados y sacar otro para obreros no calificados. Eso dependerá del criterio empresarial. Bien, entonces hemos hablado hasta ahora de costo de materiales primarios, secundarios, reutilizables, costo de mano de obra, que depende de los trabajadores que estén por obra, por día, pero que hay que incluir el factor de prestación, y en los materiales no olvidarse que hay que incluir desperdicios en los materiales primarios y que los reutilizables hay que utilizar un factor de usos. Entonces digamos que ya comenzamos a ver incertidumbres, pero ahora vienen todavía más: los equipos. ¿Cómo vamos a sacar el costo de equipos? Aquí nuevamente tendremos que hacer clasificaciones, porque no es lo mismo calcular
costo de una maquinaria, que es un equipo mecanizado, imagínense un equipo de terracería, que calcular una herramienta como puede ser un equipo manual como una pala o un equipo eléctrico como una sierra cortadora, por ejemplo. Y más aún, cómo calcular el equipo de protección personal y seguridad ocupacional, cascos, botas, o el caso de equipo de seguridad como andamios, etc. Aquí sí que entramos a una oscuridad casi completa, donde nuestra única herramienta va a ser la ingeniería económica. Vamos a echar mano de algunos parámetros de ingeniería económica, más bien algunas fórmulas de ingeniería económica, a la cual le vamos a poner parámetros empíricos para poder de alguna manera cuantificar el costo de equipo. Veamos entonces cómo aplicamos esto a las maquinarias, a la herramienta, al equipo de protección personal, y he separado las escaleras y andamios como equipo de seguridad ocupacional, porque su incidencia, sobre todo en los andamios, puede llegar a ser importante. Veamos la maquinaria. Aquí podemos encontrarnos tres casos posibles: que la maquinaria esté en propiedad, que pues usted sea el dueño de la maquinaria, o que la maquinaria la alquile, o sea, en arrendamiento, o por último decida subcontratar los procesos, porque es mucho rollo estar cuidando y arreglando maquinarias. Entonces, esta evaluación de costos requiere información, especificaciones, rendimientos del equipo, datos de los costos de operación, pero sobre todo tener claro cuándo sí y cuándo no vale la pena invertir en maquinaria. Usted puede decir, me voy a comprar una, qué sé yo, impresora 3D para hacer edificios, pero ¿y si no tiene mercado para ello? Tampoco hace sentido. Entonces también entra acá un criterio más de tipo de negocios, el decir, compro la máquina o mejor la alquilo o mejor subcontrato. Pero el parámetro va a ser un análisis de costos, y eso es lo que vamos a estudiar en esta parte. Cómo hacer análisis de costos, y luego ya con el análisis lo podemos incorporar al presupuesto. Entonces, para hacer un análisis de costos, la ingeniería económica me define dos grandes conceptos: los gastos fijos y los costos de operación. Los gastos fijos son todos aquellos que existen aun cuando el equipo no esté en operación. Por ejemplo, la rentabilidad del dinero, ya vamos a ver qué significa esto. La depreciación, ya vamos a estudiar de qué se trata. El mantenimiento, pero a lo mejor también hay que pagar seguros por tener una máquina. Piensen en un vehículo, por ejemplo, un carro. O en otros casos tenemos que almacenar, guardar la máquina, o cualquier otro gasto periódico que se tenga que hacer por poseer el equipo. Todo eso son gastos fijos. Luego, los costos de operación son todos los pagos que se generan cuando el equipo opera. Entonces aquí entran cosas como el consumo de combustible, de lubricantes, llantas, si fuera un equipo, una maquinaria que se moviliza. En algunos casos se pone el salario de operario y sus prestaciones, en otros casos puede que convenga dejarlo allá en el costo de la mano de obra, eso dependerá del criterio. Fletes cuando haya que mover la máquina de un lado a otro, y cualquier otro gasto diario u horario necesario para operar. Entonces observen que aquí los conceptos claves son que los gastos fijos son los gastos solo para poseer el equipo, y los costos de operación son los que se necesitan para operar. Esas dos terminologías son importantes para poder hacer esta cuantificación. Cuando se trata de arrendamiento, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque solo necesitamos el precio del alquiler, el alcance, es decir, cosas como incluye o no la gasolina, incluye o no el operario, y el rendimiento. Entonces, imaginémonos que se tratase de una concretera para fabricar concreto, se puede alquilarla, no necesariamente tenerla en propiedad. Entonces la alquila sin incluir el combustible ni el operario. Entonces ya usted en su costeo, por un lado pone el operario, el consumo de combustible y el precio del alquiler que le ha dado la empresa arrendadora.
Veamos de qué máquinas hablamos. En la construcción hay muchísimas maquinarias y voy a hacer un despliegue de algunas imágenes para que se hagan una idea. Están las excavadoras, muy utilizadas en trabajos de terracería y en trabajos de construcción de vías terrestres. Las retroexcavadoras, que es una excavadora que tiene atrás una pala que se combina. Por ejemplo, esta máquina versátil tiene atrás digamos, la excavadora, a la cual se le pueden adicionar algunos aditamentos, por ejemplo, una perforadora, un taladro, qué sé yo, y la parte del cargador, que puede tener diferentes formas. Eso depende de qué trabajo estemos hablando. La motoniveladora, que lo que hace es enrazar o dejar a nivel, bueno, lo más a nivel posible, una terraza, ya sea para una urbanización o para una carretera. El clásico bulldozer, que es este tractor de oruga, llamémoslo así, que lo que hace es empujar material, eventualmente puede hacer alguna operación de carga. El tractor como tal, que pues es de llantas para jalar básicamente. Las traías, que son unos equipos que combinan un poco el corte con el traslado, es decir, este es un aparato que va cortando el suelo y va echando la tierra dentro de la tolva. Entonces se combina con un tractor, por ejemplo. Vean, por ejemplo, aquí un tándem de 3 traías, tractor. Entonces es una forma de ir movilizando tierra, usado en terracerías también. Este es muy, digamos, uno de los favoritos en la industria de la construcción, que se llama mini cargador. La marca comercialmente más visible en El Salvador es Bobcat, este de aquí arriba. Evidentemente esto es marca Bobcat, este es John Deere. Y la ventaja de estas maquinitas es que le puede cambiar digamos, el aditamento. Puede ser taladro, perforadora, puede ser solo para empujar, puede ser retroexcavadora, puede, por ejemplo, adaptarle algún tipo de cuchara diferente. Es decir, existen elementos que pueden irse los cambiando y se los pueden alquilar inclusive. Entonces este es el mini cargador. El carro mezclador para fabricar concreto, que tiene diferentes tipos, este tipo grande, este otro más bien un car mix, un poquito más pequeño. Las motobombas, que son lo que también a veces llamamos telescópicas, como esta, se ve acá, llega el camión revolvedor, vacía el concreto dentro del mismo equipo, esta autobomba. Es decir, esta es una bomba que está, como quien dice, motorizada, porque va en un camión y además tiene una grúa para poder colocar acá la manguera y llevar el concreto a puntos más elevados. Esta también es muy usada en la industria de la construcción. O puede ser una bomba estacionaria, donde aquí se echa el concreto y a través de mangueras, como se ve en esta imagen, se lleva el concreto hasta el sitio de colocación. Luego están las grúas, que sirven para la construcción de edificios en altura, que tienen diferentes tamaños y capacidades, y dependerá de la altura del proyecto y del largo de lo que se va a movilizar. Pero a veces las torres grúa no funcionan en ciertas condiciones por cuestiones logísticas. Entonces se entra con grúas móviles, como este tipo, donde no es una grúa estacionaria, sino que lo vamos moviendo porque tienen su propio sistema de transporte. Luego están los camiones, donde podemos distinguir claramente el camión de volteo de lo que se llama el camión de estaca. Muy frecuentemente lo van a ver ustedes trasladando arena de río. Para efecto de compactar, hay una gran gama de compactadoras, compactadoras de rodillo como esta. Esta otra se le llama compactadora pata de cabra, porque deja estas marcas en el suelo. Esta compactadora más pequeña, depende entonces qué vamos a hacer. Luego están las compactadoras manuales como esta. Esta la conocemos en El Salvador cariñosamente como bailarín. En realidad es una vibrocompactadora. Y esta una placa compactadora. A veces esta es más útil en suelos tipo granulares y esta otra en suelos más bien arcillosos. Las concreteras, tanto la concretera clásica de una bolsa como un camión concretero, cantidades varían. Entonces hay una diversidad de maquinarias y poder evaluar su costo lo vamos a ver con las fórmulas de ingeniería económica. Ahora bien, ¿cómo aplicamos estas fórmulas de ingeniería económica? En primer lugar, entender que la ingeniería económica es una ingeniería que apoya a todas las demás ingenierías.
Su objetivo es la valoración sistemática de los resultados económicos, de las alternativas de solución a cuestiones de ingeniería. Es decir, nosotros los civiles tenemos problemas, planteamos alternativas y usamos la metodología de la ingeniería económica para valorar cada alternativa y tomar decisiones. Entonces, los conceptos que requerimos de la ingeniería económica no son todos los que existen, evidentemente. Estos son los que vamos a necesitar para nuestros cálculos. Son estos: valor de adquisición, valor del dinero, también llamado costo de la inversión, depreciación, gastos fijos y costos de operación. Veamos en qué consisten y cómo los vamos a usar al efecto de llegar a un costo de maquinaria, incluso de herramienta. Lo que pasa es que esta fórmula se ocupa más en maquinaria porque la herramienta es mucho más barata. Igual el equipo de protección personal es mucho más barato. Veámoslo detenidamente. Valor de adquisición es el precio de compra del equipo, más los gastos que sean necesarios para ponerlo a funcionar. Cuando la compra es local, digamos que vamos a comprar un mini cargador aquí en Construmarket, pues prácticamente es pagarle a Construmarket el valor o el precio convenido, es el precio pagado al proveedor por el equipo, y le decimos a Construmarket, pues llévemelo al plantel de mi empresa. El plantel de la empresa es un lugar donde guardamos máquinas, donde debe haber un taller de reparación. Entonces, ojo, que si usted se va a meter con las máquinas, debe tener un lugar donde tenerlas parqueadas, guardadas, un lugar donde un mecánico pueda llegar a repararlas, donde tener un buen surtido de herramientas de reparación. Es decir, hay un costo involucrado. Una empresa que se dedique a terracería, por ejemplo, suele tener maquinarias y suele tener un plantel importante para poder tener ahí estacionados sus equipos. Entonces, cuando la compra es local, bueno, ¿a qué precio me lo das? Y llévamelo a tal dirección. Pero cuando la compra es fuera del país, al precio del equipo se le suman fletes, o sea, traerlo desde fuera hasta el país, hasta El Salvador. Hay que pagar seguros por el traslado, hay que pagar impuestos de la entrada de la máquina y otros gastos de internación, pagar a un tramitador aduanal, etc. Entonces existe en terminología del comercio exterior dos precios. Un precio que se llama FOB, Free On Board, es su traducción, que para nosotros es fácil pensar, es el precio en el puerto de embarque. Y está el precio CIF, que sería cuando ya se le agrega costo, seguro y traslado. Este sería el precio en el puerto de desembarque. Imagínense que usted va a comprar, qué sé yo, volvamos a nuestra impresora 3D para hacer edificios. E investigó que los rusos la han desarrollado, pero por ahí resulta que encontró que unos chinos la han copiado. Y decide, después de hacer su análisis de negocio, evidentemente, que la va a comprar y entonces su proveedor le dice, ok, esta máquina vale $1.000.000 puesta en Shanghai. Entonces para usted ese es el precio FOB, es el precio puesto en Shanghai. Pero usted necesita que se lo traigan a, qué sé yo, a Cajutla. Entonces hay que agregarle el seguro de traslado y el traslado mismo, el flete. Entonces ya ese $1.000.000 se le convierte a lo mejor en 1.100.000, por decir algo. Ese sería entonces el precio CIF a Cajutla. Y todavía después usted va a tener que sacarlo de Acajutla, pagar los impuestos y trasladar esa máquina hasta el plantel donde la va a tener guardada, porque no es algo que lo va a ir llevando de obra en obra, porque a lo mejor no sabe ni dónde lo va a utilizar. Entonces esos conceptos son importantes si usted se mete a hacer compras fuera del país. Ese es entonces el valor de adquisición. Luego está el valor del dinero, también llamado costo de la inversión. Este cuesta muchas veces entenderlo porque cuando yo le digo valor del dinero, usted se imagina el billete. Si yo le digo cuánto vale un billete de $20, pues me va a decir $20. Pero resulta que el dinero aumenta su valor en el tiempo. Eso significa que una cantidad determinada que se recibirá en el futuro, pues tendrá menos valor que la cantidad en el presente. ¿Por qué? Porque el valor de adquisición va disminuyendo y hay que de alguna manera
prevenirlo y tener entonces cuánto es el costo de la inversión. Entonces, hay que entender que el valor nominal del dinero es la moneda. En nuestro caso, la moneda de curso legal, bueno, por ley es el colón, ya no existe, sino que es el dólar, porque nosotros tenemos un bimonetarismo, pero ese poder adquisitivo del mismo monto de dinero cambia con el tiempo, por fenómenos como la inflación, aunque es baja en El Salvador porque estamos amarrados al dólar, el riesgo país, que sí puede estar afectándonos, y la rentabilidad de la inversión. Quiere decir entonces que el dinero necesita estar en movimiento para que vaya manteniendo su valor y que no se nos deprecie. ¿Ya? Imagínese entonces usted que, supóngase que usted tiene $100,000 y los tiene guardados, qué sé, debajo del colchón de su cama. Y los guarda ahí durante 10 años. Esos $100,000 dentro de 10 años van a tener menor poder de adquisición que ahora, precisamente por este fenómeno de la inflación y otros fenómenos que le puedan afectar. Entonces, cuando vamos a invertir dinero en una maquinaria, hay que tener claro que hay un costo de tener invertido ese dinero. Yo no voy a invertir el $1,000,000 en la impresora 3D para tener guardada la impresora 3D. Tiene que ser capaz esta máquina de producir para que yo pueda vender, para que el dinero esté en movimiento. Entonces, el dinero tiene 3 caminos: gastarlo, invertirlo o ahorrarlo. Quiero que por unos segundos usted piense este ejercicio. Supóngase que se gana la lotería y se gana $1,000,000. Piense por favor unos segunditos, ¿qué haría con $1,000,000? Piense. ¿Ya lo pensó? Probablemente alguno de ustedes dirá, pues yo me lo gasto todo, viajo alrededor del mundo y me lo disfruto. Otro dirá, no, yo voy a comprar un terreno porque voy a hacer un proyecto de vivienda porque ya vi que ese es un buen negocio. Otro dirá, no, yo quizá lo voy a poner en depósitos a plazo porque ahí, aunque me paguen poquito, pero va ganando valor el dinero. O alguno de ustedes dirá, lo voy a combinar, me voy a gastar una parte y voy a invertir otra. O alguno dirá, voy a hacer las 3 cosas: gastar, invertir y ahorrar. Pero observe que no tiene otro camino el dinero: gastarlo, invertirlo, ahorrarlo. Ahora, si usted lo va a gastar en un viaje alrededor del mundo, el valor de ese dinero pues no tiene precio. Eso es lo que usted lo disfruta. Si lo invierte, el problema de invertir es que no tiene cómo cuantificarlo. Puede ser que lo inviertan bien o puede ser que lo inviertan mal. A lo mejor lo invierte en una empresa de construcción que después quiebra, o a lo mejor lo invierte en acciones de Amazon que después gana mucho dinero, o a lo mejor lo invierte en bitcoins y después se vuelve millonario, o a lo mejor con los mismos bitcoins queda en la quiebra. Entonces es muy incierto. Pero el ahorrarlo sí nos permite tener una forma de cálculo. Entonces vamos a considerar que el valor del dinero lo vamos a determinar conservadoramente, es decir, un valor bajo pero más o menos certero, con base en el cálculo de una inversión anual en función de una tasa de interés de referencia, calculado bajo la fórmula de matemática financiera del interés simple. No nos vamos a meter en fórmulas de interés compuesto porque no vale la pena dadas las incertidumbres que estamos considerando. Y entonces esta fórmula, que es la fórmula del interés simple, está el valor de adquisición, está I, es una tasa de interés anual de referencia, vamos a ver cuál puede ser, y esta HA van a ser las horas anuales de uso, que los podemos calcular con los días efectivamente trabajados por unos 7 días, por unas 7 horas por día. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de interés es una referencia. Usted puede decir, por ejemplo, investigar en el sistema financiero local cuánto están pagando por un depósito a plazo. Entonces, por ejemplo, puede resultarle que sea el 5%. Entonces usted dice, voy a ponerle el 5% a este dinero porque es lo menos que ganaría si yo lo tengo en un depósito a plazo. Vuelvo al $1,000,000. Digamos que usted, cuando hizo su análisis de qué hacer con ese dinero, decide
que si se gana la lotería y gana $1.000.000, lo va a invertir comprando una impresora 3D para hacer edificios con impresión 3D. Ok, pero ese $1.000.000 invertido en esa máquina va a dejar de ganar dinero, porque si ese $1.000.000, en vez de gastarlo, perdón, en vez de invertirlo en la máquina, lo pone en el banco a una tasa de interés, que no necesariamente es interés simple, sino compuesto, pero menos un valor de referencia, lo menos que le van a dar es un 5% anual. Entonces dice usted, esto es lo que yo estaría dejando de ganar, esto es el valor del dinero en el tiempo y por lo tanto lo voy a incorporar en mi costo de equipo. ¿Ok? Cuesta un poquito entenderlo, pero piénselo por un momento. El dinero va perdiendo de valor en el tiempo, entonces tengo que provisionar esa pérdida para meterla al costo. ¿De acuerdo? Bien, eso es entonces lo que se llama el valor del dinero o el costo de la inversión. Luego tenemos la depreciación. Resulta que el equipo, una vez comprado, va perdiendo de valor con el paso del tiempo. Eso es lo que se llama depreciación. La depreciación de un equipo es función de su valor original, que sería el valor de adquisición, que ya lo hablamos, pero también influye lo que vamos a llamar vida útil, que es cuánto dura el equipo, y lo que vamos a llamar valor residual, que es el valor al cual puedo venderlo una vez que ha pasado su vida útil. Quienes tienen carro pueden verlo con mayor facilidad, que si compra usted un carro último modelo, digamos un modelo 2020, que seguramente estarán más baratos por todo este tema de la pandemia, invierte ese dinero en el 2020, pero inmediatamente en el 2021 ese vehículo pierde de valor por el solo hecho de que ya no es último modelo. Y así, si usted guarda el vehículo durante 10 años y no lo ocupa, bueno, se le va a pegar el motor, pero digamos, no lo ocupa, aunque tenga 0 kilómetros recorridos, en el año 2030 ese vehículo vale mucho menos. Ese es lo que se llama depreciación. Hay otras formas sofisticadas de calcular la depreciación en función de su uso, en función de un montón de cosas, pero lo que vamos a usar en este curso, que es común en los costos de construcción, es lo que se llama la depreciación lineal. Esto es asumir el valor del equipo, el valor de adquisición del equipo, asumir un valor de rescate, que sería este BR. La diferencia entre el valor de adquisición y el valor de rescate es lo que se deprecia, lo que pierde de valor, y lo dividimos entre la vida útil para obtener un valor ya referido al tiempo. ¿Ok? Si lo vemos en un gráfico, sería algo así, una línea recta. Hay otras formas y fórmulas de calcular la depreciación, pero esta es la más simple y para nosotros es más que suficiente. Hay un punto donde tenemos a un tiempo cero un valor de adquisición y otro punto en el tiempo que le he llamado T1, que está el valor de rescate. La diferencia entre T1 y T0 es la vida útil y la diferencia entre BA menos BR es la depreciación. A veces cuesta visualizar que la depreciación es un costo, pero es que realmente si no metemos este valor en el costo, nos vamos a acabar la máquina. Vamos a poner el caso de un taxista o alguien que se dedica a Uber. Y digamos que en un tiempo cero adquirió un vehículo por $15,000 y dejó pasar un tiempo, qué sé yo, podría ser 5 años, y a los 5 años ese mismo vehículo, su valor de rescate es lo más que le van a dar. Evidentemente este es un valor subjetivo, relativamente subjetivo, es 5,000. Entonces, ¿qué son? La diferencia entre 15 menos 5 son $10,000, que bajó de valor el vehículo. Usted dice, esto es pérdida. Sí, es disminución del valor. Pero si yo me dedico a hacer transporte, ya sea tipo taxi, tipo Uber o cualquier otra de estas plataformas que hay ahora para conseguir transporte,
esa diferencia tengo que convertirla a mi costo, porque se lo tengo que trasladar a mi cliente para que yo dentro de 5 años pueda sustituir mi máquina, sustituir mi equipo y poder seguir trabajando. Si no, me comí el dinero, me quedé sin dinero para poder restituir el equipo, me comí la depreciación y me salí del mercado. Esto es como que si yo dijera, bueno, la depreciación entonces, de acuerdo a este cálculo, serían $10,000, pero totales. Estos $10,000 tengo que repartirlos en el tiempo. Entonces dice usted 10,000 entre 5 años. Y entonces llega usted a que cada año que pasa tiene que ver cómo mete estos $2,000 dentro de sus precios. Este 2,000 lo puede dividir entre 12 meses, lo puede dividir entre los kilómetros que ha recorrido, y qué sé yo, va a llegar a que por cada kilómetro recorrido tiene que incorporar, por decir algo, 25 centavos o 50 centavos, lo que sea. Si usted lo mira de otra manera, es como que si cada año esta persona dedicado a taxista ahorrase $2,000 para que al terminar los 5 años de vida útil tenga 10,000 que sumados al valor de rescate le permita sustituir el equipo. Ese es el concepto de depreciación. Entonces, por eso es parte del costo, porque es una pérdida de valor del equipo que tiene que trasladarse a nuestros precios. Si no, vamos a perder dinero. Entonces, aclarado eso, podemos definir los gastos fijos, que ya habíamos dicho que es el costo de poseer el equipo. Entonces, ¿qué nos dice la ingeniería económica? Nos dice, señor ingeniero, piense bien, sus gastos fijos son el valor del dinero o costo de la inversión. Es decir, volvamos al $1,000,000. Ese $1,000,000 debería estarle produciendo un 5% anual. Si usted no lo pone a su costo, o lo traslada a sus precios de venta, lo pierde. Entonces es un costo. Además, agregue la depreciación porque esa máquina va a perder de valor. Entonces, dentro de 10 años que ya quiera revender esa máquina, pues el valor de rescate va a ser mucho menor. Incluso puede ser un valor de rescate cero. Volvamos a la impresora 3D. Usted dice, se emociona y dice, voy a comprarme una impresora 3D para hacer edificios. Invierte el $1,000,000 que se ganó en la lotería. O a lo mejor va al banco y pide un préstamo. Esa es otra forma de ver el costo de la inversión. Estos serían los intereses que pagaría por un préstamo por poseer el equipo. Si no lo quiere ver como valor del dinero, véalo como intereses pagados por ese dinero. Creo que le puede funcionar mejor así. Entonces, esos intereses, ya sea por préstamo o como valor del dinero, son parte del costo, pero también la depreciación. ¿Qué tal si dentro de 5 años dice usted, voy a revender esta impresora 3D y la saca en un anuncio en OLX y no la vende? Pues su valor de rescate ahí fue cero. Entonces toda su inversión perdió de valor. Eso significa que usted tendría que haber trabajado durante ese tiempo construyendo edificios en 3D para sacar esa inversión. Si no construyó nada, le cuento, fue un fracaso el negocio. Invirtió $1,000,000, perdió los intereses, perdió la depreciación y no vendió nada. Entonces, ojo, que esa es la parte de negocio, no es ingeniería. Entonces nos dice la ingeniería económica, incluye el costo de la inversión, que es el valor de dinero en función de una tasa de interés, o puede pensarlo como un préstamo bancario. La depreciación, porque las cosas pierden de valor en el tiempo. Pero también ponga un porcentaje de mantenimiento rutinario, que aunque esté parado el equipo, va a tener que gastarlo. Entonces, generalmente este valor M es un porcentaje de la depreciación. Pero por otro lado, todo esto se calcula por tiempo, generalmente por horas anuales de uso. Y esas horas anuales de uso son suponiendo máxima eficiencia. Pero eso no es cierto. Entonces la ingeniería económica me dice, estos gastos se ven afectados por el tiempo efectivo de uso y se representa por un factor de usos que se puede calcular así. Los 12 meses del año entre los meses que usted estima que va a usar el equipo.
Este ajuste realmente puede hacerlo así como dice esta expresión, o puede hacer un ajuste en las horas anuales. Por ejemplo, si usted dice factor de usos 3 porque solo lo voy a usar 4 meses en el año, equivale a que usted divida las horas anuales entre 3 suponiendo todos los tiempos muertos donde no va a usar el equipo. Entonces, la ingeniería económica me dice, su gasto fijo va a ser el valor de la inversión más la depreciación más el mantenimiento rutinario por un factor de uso que es una especie de ajuste al uso efectivo que tenga el equipo. Estos entonces los gastos fijos. Pero están luego los costos de operación, que son todos los pagos que se generan por operar. Entonces pueden haber costos directos de operación, como pueden ser combustible, como pueden ser lubricantes, que son claramente identificados por operar el equipo. Pero también pueden haber otras reparaciones, no las de mantenimiento, sino las que de repente se arruina algo, que son las reparaciones menores. También puede ser que el equipo es motorizado, entonces tenga llantas, que hay que considerar el costo de las llantas, y cualquier otro gasto que sea necesario para operar. Estos son entonces los costos de operación. Si hiciéramos un resumen, entonces, el costo total del equipo sería los gastos fijos, son los costos de poseer el equipo, donde está la depreciación, la inversión y el mantenimiento rutinario, y los costos de operación, que es la operación directa, las reparaciones y mantenimientos menores, llantas si fuera el caso. Entonces la suma de todo eso es el costo total del equipo. Para orientarnos, ahí en una parte del aula virtual está un resumen de las ecuaciones de ingeniería económica. Gastos fijos, valor de la inversión, depreciación, mantenimiento, se suman y se afectan por este factor. Los costos de operación, que es combustible, lubricante, llantas y cualquier otro. Y entonces sacamos el costo total. Aquí el criterio es tomar una unidad de medida de tiempo. La recomendación es que lo hagamos por hora. Entonces, esta vida útil hay que ponerla en horas, esta vida útil hay que ponerla en horas, y todos estos consumos que sean por hora. ¿Que lo puede hacer por otra unidad de tiempo? Pues sí, puede hacerlo por la unidad que quiera, semanas, meses, años, lo que sea. Pero es quizá la forma más práctica, trabajarlo todo por horas y llegar entonces a un costo de equipo por hora. Ya con ese costo por hora más la productividad que tenga la máquina, lo podemos convertir a costo por unidad de producción. Por decir algo, una concretera. Mejor llega usted a un costo por hora de, qué sé yo, $25 la hora. Pero usted necesita trasladarlo al costo del metro cúbico. Entonces, bueno, tenemos que tener datos de cuánto produce esa máquina en un día, o en una hora, como quiera, y entonces convertimos los dólares por hora a dólares por metro cúbico. ¿Ok? Ya haremos algunos ejercicios para aplicar estas fórmulas. Pero sepamos que esa es nuestra base para poder hacer un análisis de costo. Veamos este ejemplo. Supóngase que un equipo, no importa en este momento qué sea, qué equipo sea, es un equipo que tiene un precio FOB Shanghai de $6,000. Que el flete me están cobrando $2,000. Que el seguro de transporte son 200, entonces resulta que la suma de 6,000 más 2,000 más 200 da 8,200. Este es el precio CIF Acajutla. Pero ahí en Acajutla tengo que pagarle a un tramitador, tengo que pagar impuestos, digamos que esta máquina estuviera exenta de impuestos, cero. Luego tengo que mover esa máquina a mi plantel, que me cobran $500, y digamos que hasta aquí ya la información para calcular la valor de adquisición. Luego, por otra parte, subjetivamente yo digo, bueno, voy a suponer que dentro de 10 años me deshago de esta máquina y lo más que me dan son $500. Luego digo, bueno, ¿cómo están las tasas de interés? O a lo mejor he tomado un préstamo y este interés es más alto, a lo mejor es el 9%, pero digamos que no y que es una inversión propia y digo, bueno, estos intereses de referencia van a ser 5% anual.
Hago un análisis de tiempos y digo, bueno, las horas anuales son 1950, quizás este valor esté un poquito alto, pero bueno. Después, por datos del fabricante, considero 80% de la depreciación como costo de mantenimiento. Luego hago otro análisis del negocio y digo, bueno, un factor de uso de 3. Veo la especificación de la máquina y me dice que el consumo de combustible es 6.1 galones por hora, que el consumo de lubricante es 0.15. Averiguo los precios en que está el combustible, digamos que esté a $3. Mire toda la información. Estamos necesitando recopilar para poder hacer nuestro análisis. Hasta aquí podemos empezar el cálculo. Todo lo demás son datos. Muchas veces son suposiciones, es decir, estamos ante una alta incertidumbre para hacer este tipo de análisis. Pero bueno, venimos y hacemos el cálculo. Valor de adquisición, 8.700, que era el precio CIF más moverlo hasta el plantel. Y empezamos. Rentabilidad de la inversión, es el valor del dinero o intereses. Es el valor de adquisición por la tasa de interés por la hora anual. 8.600 por el 5%, evidentemente convertido a fracción, entre las horas anuales. Quiere decir que solo por el valor del dinero tengo que considerar en mis costos 22 centavos por hora. La depreciación con la fórmula lineal, valor de adquisición menos valor de rescate entre vida útil. Lo único que aquí voy a hacer es el truco de convertirlo a horas anuales, porque si no, aquí me saldrían dólares por año y el otro dato es dólares por hora. Esto nada más es para compatibilizar unidades. Entonces tenía un valor de adquisición de 8.700, valor de rescate de 500, la vida útil de 10 y las horas anuales 1.950. Pues resulta que por depreciación tengo que considerar 42 centavos por hora. Quiere decir que cada hora que pasa, ese equipo pierde 42 centavos de valor. Entonces, si no lo meto al costo, lo pierdo. Luego está el mantenimiento, que según datos era el 80% de ¿qué? De los 42 centavos de la depreciación, 34. Si yo sumo estos tres valores, me da un subtotal de 0.98 por hora. Casi $1 por hora es lo que costaría la inversión, la depreciación y el mantenimiento. Solo por el hecho de tener la máquina. No he incluido aquí el costo de operación. Pero asumo que el factor de uso es 3, un dato del problema. Entonces multiplico 3 por 0.98 y me cambio a 2.94. Les decía anteriormente que este factor de usos a veces cuesta verlo. Puede ser que lo vea usted mejor si estas 1.950 horas las divide entre 3. Sería disminuir las horas de uso y eso lo que hace es incrementar el costo. Es otra forma de verlo. Okay. Entonces tendríamos 2.94 la hora solo por poseer el equipo. Entonces tengo que echarlo a andar. Ya si lo echo a andar, consume 6.1 galones por hora por el precio del combustible, que esto también es variable en el tiempo. Salen 18.30 por hora. Observe que solo de gasolina es mucho más caro que el costo fijo, y es lógico. Luego teníamos un dato de lubricantes, 0.15 galones por hora. Aquí hay un errorcillo, es hora. Por $25 el galón, 3.75 por hora. Entonces, si yo sumo, los costos de operación son 22.05. Entonces tengo, en este caso, 22.05 de costo de operación y 2.94 de gastos fijos. Lo sumo y entonces ya me sale el costo de equipo en 24.99 por hora. Y esa es entonces una forma de cuantificar el costo de equipo a través de fórmulas de ingeniería económica. No es lógico que yo quisiera meter el costo total del equipo a un solo proyecto, porque no es cierto que solo lo voy a ocupar en un proyecto. ¿De acuerdo? Supóngase que fuera, qué sé yo, otra vez la impresora 3D. Invierte $1 millón y usted quiere sacar la inversión en el primer proyecto, le va a salir tan caro que no hace sentido la inversión. Quiere decir que tiene que suponer que va a construir N cantidad de viviendas o de edificaciones, de tal manera que esa inversión se reparte
todos los proyectos. Entonces observe que el valor, más bien el costo de los equipos, requiere mucha experiencia y el manejo de la ingeniería económica. Entonces, estas fórmulas de ingeniería económica tienen mucha trascendencia en el cálculo del costo de maquinaria. Veamos qué pasa con el de herramientas. Ciertamente yo podría ocupar ese mismo criterio de ingeniería económica para hacer el cálculo, pero resulta que las herramientas son inversiones más pequeñas. Son utensilios que se usan generalmente en forma individual, que requieren básicamente fuerza humana para su funcionamiento. También hay casos en el cual se utiliza energía eléctrica. Me faltaría indicar también que puede ser lo que se llaman herramientas eléctricas, las pequeñas herramientas eléctricas que podemos utilizar en construcción. Normalmente cuando contratamos a un obrero calificado, él tiene sus propias herramientas, por eso es obrero. Si es albañil porque tiene en posesión cucharas. Es armador si tiene en posesión un juego de grifas. Es mecánico de obra de bancos si tiene equipo de soldadura. Sin embargo, a los no calificados hay que proveerles herramientas e incluso algunas herramientas extra a los calificados. Entonces, podemos calcular el costo, por decir algo, una pala, usando fórmulas de ingeniería económica. Sí, claro que sí. Pero hombre, una pala que le costará $15, ¿qué valor de rescate le pone? Cero, en una vida útil de a saber cuánto. La inversión, la depreciación, todas las fórmulas son aplicables, pero no hace mucho sentido. Entonces es mejor utilizar valores empíricos de fracciones de su valor de adquisición distribuidos en el proceso constructivo. Por ejemplo, suponer que una pala se va a utilizar, qué sé yo, 10% en cada proceso de excavación y compactación. Puede ser una forma de considerarlo. La otra, que requiere más experiencia, es analizarlo como un costo indirecto, de manera general, basado en la cantidad de obreros que se planifiquen para la obra. Pero esto ya implica que tendríamos que hacer el programa de trabajo para ver la distribución de recursos y después decir, bueno, en esta obra voy a ocupar 10 auxiliares, 5 albañiles, 2 carpinteros, etc. Y entonces usted dice, bueno, si voy a tener 10 auxiliares, voy a tener 10 carretillas, 10 palas, 10 piochas, unos 20 baldes, qué sé yo. Y entonces ya saca un costo de la inversión de herramientas y asume que todo ese costo se va a consumir en la obra, aunque le sobren por ahí alguna que otra pala, alguna que otra carretilla, es decir, son consideraciones válidas. Para efecto del curso y para el proyecto yo les voy a recomendar que utilicen estos valores empíricos. Hay un buen libro que les he recomendado, que es el del arquitecto Caneses, que es un documento con costos de El Salvador, donde él utiliza fracciones para poder absorber esos valores de lo que es la herramienta. Inclusive hay alguna forma en la cual usted pudiera decir, bueno, herramienta más equipo de protección equivale a un cierto porcentaje del costo de material. Entonces, observe que aquí entramos nuevamente a la absoluta incertidumbre. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos en construcción? Un montón. Carretillas que pueden ser de plástico, metálica, de 2 ruedas, de plataforma, tipo industrial. Las palas, aunque ustedes no lo crean, hay palas punta redonda, palas punta cuadrada, palas con el mango corto, con el mango largo. Están los picos, que es que tiene los dos lados iguales, o las piochas, que tienen forma diferente a cada lado, y que son herramientas que necesitamos. ¿Cuánto cuestan? La inversión no es mucha, chequeen los precios en algún sitio de internet, entonces se puede considerar una fracción de ellas o un porcentaje dentro de los costos directos. Luego están almádanas y martillos para cuando tenemos que demoler, que muchas veces las cosas no quedan bien. Siempre es bueno tener un par de almádanas, una pequeña y una grande. Tener al menos un martillo, hay diferentes tipos de martillos también. Tener cinceles y puntas, ¿verdad? El cincel tiene la punta, digamos, plana, y la punta, valga la redundancia, tiene una punta. Es claramente un extremo bien afilado. Sirven para picar en las paredes, para quitar
quitar algún elemento de rebalse, de concreto, mortero, etc. Hay alicates y tenazas. El alicate es para sujetar, doblar o cortar, como puede ser el caso del alambre de amarre. Y la tenaza es de acero y se usa para arrancar, sacar clavos, etc. Puedes tener un par de alicates y tenazas. Barras lineales y barras de uña. La barra lineal puede servir para demoler concreto en un piso. La barra de uña puede servir para quitar un encofrado. ¿Verdad? Tiene esta pieza así, extremo redondo, curvo. ¿No? Cepillo de alambre, incluso las escobas podrían entrar en esta categoría. O cepillo de carpintero, si el carpintero no lo tiene o usted considera necesario tenerlo en obra. Elementos de medición como plomadas y niveles, nivel de caja, o bien se compra un aparatito que ahora es muy fácil de conseguir, donde puedes sacar niveles y también tomar distancias, las cintas métricas. Baldes y cubetas que usamos para todo lo que es concreto, mortero, traslado de materiales. Llanas que se usan para albañilería, si el albañil tiene o a lo mejor algún auxiliar se necesita ponerlo a que haga algún trabajo de media albañilería. Igual las espátulas y cucharas. Esperamos que el albañil las tenga, pero si no, pues alguna que otra de estas vamos a necesitar. Lo mismo las grifas son de uso del armador. Esperamos que el armador tenga sus propias herramientas, pero si no, pues habrá que conseguirlas. Limas que sirven para afilar o devastar. Herramientas eléctricas, que ahí ya hay demasiadas cosas, pues algunas, como por ejemplo, de las más usuales que debemos de tener es un vibrador eléctrico. Ya otra cosa, si necesita, por ejemplo, una sierra de calar, un taladro. Esta también, la amoladora, es muy útil para hacer cortes. Incluso hay una modalidad de amoladora que se convierte en pulidora. A veces necesitamos hacer procesos de demolición, necesitamos un rotomartillo. Es decir, que cada obra tiene que pensarse bien qué herramientas proveerse. Entonces, la maquinaria le metemos ecuaciones de ingeniería económica. La herramienta, aunque lo podamos hacer, a veces no vale la pena. Vamos a usar tal vez una forma más empírica, pero sepamos que necesitamos muchas herramientas en la construcción y que son un costo. Luego tenemos el equipo de protección personal, EPP. La construcción es una tarea peligrosa. Si estamos en altura se necesita arnés y lo que se llama línea de vida, es decir, el arnés pero colgado de algo. A veces vemos a los obreros con el arnés, pero se suben a una parte alta y no lo conectan a nada. Entonces la línea de vida, el arnés y la línea de vida se vuelven un adorno. Botas de seguridad, ojalá con punta de acero y suelo antiperforación. Casco, chaleco reflectivo, gafas, guantes, mascarilla, tapones auditivos, un montón de cosas que necesitamos. Entonces, el cálculo de esto también, como no son inversiones muy altas, podemos hacer una estimación global según la cantidad de obreros o también como un porcentaje. Esto sería nuestro ideal, que el personal esté bien equipado. Ahora habría que agregarle aquí la mascarilla que cubra la nariz y la boca. Y esto ciertamente es a veces complicado en obra. Hay obras grandes que inclusive necesitan de ingenieros de seguridad industrial, ¿verdad? Que es una especialidad de la ingeniería que combina ingeniería industrial con la parte de seguridad ocupacional. Bien, dentro de esos equipos de seguridad ocupacional están también las escaleras y andamios, que nos sirven para la movilización vertical. Y aquí hay un gran problema porque tenemos diversos tipos de andamio. Este tipo de andamio metálico, lo podemos armar con auxiliares perfectamente. Escaleras hay de todo tipo, una banda, dos bandas, algunas hechizas, otras compradas. Pero también nuestros obreros son ingeniosos. Aquí han puesto una escalera y un burro, especie de trípode, en El Salvador le decimos burro, y ha puesto una tabla, y esto es un andamio. Y el problema del andamio es cómo lo vamos a pagar. Si lo va a pagar por obra, este señor le va a cobrar estos metros de andamio, aunque lo único que haya hecho es poner una escalera y un burro. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces lo que hacemos es que los andamios los consideramos metálicos, consideramos que los vamos a hacer con auxiliares, y el problema es el rendimiento de esos auxiliares.
todo caso, deben saber que si vamos a considerar madera, hay que utilizar un factor de reutilización como si fuera un encofrado. Si va a ser metálico, puede hacer un análisis de ingeniería económica o considerarlo alquilado. Y el costo de instalación es mejor con obreros no calificados usando datos empíricos de rendimiento. Porque si lo hacen con obreros calificados, se van al precio del laudo y el precio del laudo es relativamente alto. Y cada vez que quiten y pongan el andamio, se lo van a estar cobrando. Entonces, el andamio es uno de los puntos de más difícil control y que a la hora del presupuesto se vuelve un poquito, digámoslo así, incierto. Quizá una de las mejores formas de calcular los costos sea considerar este modelo, un andamio metálico. El andamio está formado por marcos y crucetas, eso es lo básico. Pedimos precios en alquiler, incluso aunque los tengamos en propiedad, para meterlos al costo, mejor pedimos precios en alquiler. Le agregamos piezas adicionales según vayamos a necesitar, por ejemplo, puede ser que necesite baranda, puede ser que necesite plataforma, puede ser que necesite incorporar la escalera, puede ser que necesite bases, puede ser que en vez de bases le ponga rodos. Entonces hace usted su modelo de análisis, cotiza con el proveedor de andamios que alquila los andamios y entonces saca el costo de esta pieza. Luego tiene que ver a qué partida se lo va a adjudicar, que generalmente es a la parte de mampostería y a la parte de acabados. Vean, por ejemplo, este caso. Esta es una foto de la construcción del edificio de aulas de la UCA, donde hay una combinación de andamios de madera con unas piezas, perdón, de andamios metálicos con unas piezas de madera. Incluso ven que aquí hay unos de color rojo, otros de color amarillo, a lo mejor unos eran en propiedad de la empresa, los otros tuvieron que alquilar, y entonces considerar un módulo de análisis, supóngase que toma este módulo rojo, le saca el costo y se lo incorpora a estas paredes, ¿verdad? Porque las paredes son las que le van a consumir más la necesidad de subir y bajar. ¿De acuerdo? Entonces los andamios ciertamente serán un dolor de cabeza para el coste. Y aquí tenemos entonces el panorama del costo de equipo. Maquinaria, herramienta, equipo de protección personal y por aparte escaleras y andamios. Las escaleras son más fáciles, son más baratas, los andamios más complicados. Y herramienta de apoyo, la ingeniería económica. Y por supuesto, muchos datos empíricos. Entonces ya tenemos a este momento metodología para calcular materiales, metodología para calcular mano de obra, metodología para calcular equipo. Y esto solo dentro de lo que son los costos directos. Todavía nos faltan los indirectos. Veamos entonces ahora fletes. Aunque ya lo he dicho, los fletes, que son el traslado de los recursos, podemos encontrarle tres caminos. Hacerlo con vehículo propio implica realizar un análisis de costo del vehículo e irnos a las fórmulas de ingeniería económica. O puede ser que el traslado lo realice el proveedor. Entonces el flete estará en el precio de adquisición. Y la tercera opción es pagarle a alguien, como una especie de subcontrato, que nos mueva el material. Lo mejor es la segunda opción, que nos den los precios puestos en la obra. Supóngase que su proyecto es en Usulután. Entonces tendrá que buscar un proveedor local o con un proveedor de la ciudad de San Salvador y luego pagarle el traslado a un transportista. El que quizás es menos conveniente es estarse quebrando la cabeza haciendo análisis de costo de equipo para algo que podemos resolver de una manera más fácil. Sin embargo, lo puede hacer. No hay ningún problema de que usted le aplique la ingeniería económica a un vehículo. Entonces, la evaluación de fletes puede ser muy inexacta cuando se trata de procesos como desalojo de ripio o el desalojo de suelo inadecuado para cimentación, porque aquí se combinan los volúmenes que hay que mover con la cantidad de movimientos o fletes que hay que hacer. Aquí vamos a tener que hacer mucha suposición. Pero también puede ser razonablemente exacto
cuando podemos cuantificar las unidades de materiales a mover y las distancias. Por ejemplo, a lo mejor usted va a comprarle los bloques de concreto a la fábrica, quiero ver, Saltex, estaba justo en Apopa, se ha movido un poquito más lejos, pero digamos que fuera que Saltepec. Entonces, calcula usted cuántas piezas va a necesitar, el peso de esas piezas, y pues puede pagarle a un transportista por peso, relativamente razonable. Y la mejor forma, la más exacta, es cuando el costo de los fletes está incluido en los precios del proveedor. El problema es que a veces no logramos tener todos los precios ya colocados en obra, sobre todo cuando están fuera del área metropolitana de San Salvador. Entonces, esos serían algunos criterios para los fletes. Y por último, subcontratos. Se considera un subcontrato la delegación de algunas actividades específicas a alguna persona natural o jurídica. Decimos jurídicas, son sociedades anónimas. Personas naturales serían pues, fulano de tal o ingeniero fulano de tal. Entonces le encargamos a persona natural o jurídica de manera que ésta suministra materiales y o mano de obra y equipo absorbiendo parte de la dirección técnica y administrativa de los procesos delegados, además de ser responsable del cumplimiento de leyes laborales y de seguridad ocupacional y ambientales. Entonces un subcontrato puede ser cuando usted dice, voy a considerar que la electricidad me la haga una empresa de ingenieros electricistas. Allá ellos verán qué materiales, qué alambre, qué cinta aislante, qué caja, qué lo que sea, y el electricista más sus prestaciones, más el equipo de protección personal, más las herramientas, entonces usted delega todo eso. Esto no es lo mismo que un salario a destajo, eso hay que tenerlo bien claro. Cuando usted negocia con un albañil y le dice, vaya, te voy a pagar por casa, a lo mejor usted es viviendista y va a hacer 100 casas, y negocia con el albañil que las paredes se las haga a, qué sé yo, $500 por casa. Eso es un precio a destajo, no es un subcontrato, porque este personaje llamado albañil no se va a hacer cargo de las prestaciones laborales de la persona que él mismo lleve. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. El subcontrato es cuando delegamos a una empresa, ya sea persona natural o jurídica, y lo mejor es que se firme un contrato, ¿verdad? Aunque no sea notarizado, aunque no sea ante notario, pero que quede por escrito. Así delegamos no solo el trabajo, sino la responsabilidad. Entonces, para evaluar estos costos de subcontratos, lo que hacemos es solicitar cotizaciones. Entonces le decimos a una empresa especializada, digamos de electricidad, le decimos, necesito que nos cotice estas instalaciones, aquí le van los planos de electricidad, las especificaciones, y por favor cotícemelo en función de unidades de medida que yo pueda cuantificar. Lámparas, tomacorrientes, interruptores. Ya el ingeniero electricista calculará sus cables, sus cajas, su mano de obra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pedir las cotizaciones con claridad respecto al alcance. A lo mejor el ingeniero electricista me dice, estos son mis precios, pero yo no incluyo picar paredes. Ok, entonces ya usted dice, ok, tengo que poner el picado de paredes dentro del presupuesto, en la partida de electricidad, pero ya con costo de mis obreros no calificados y mis herramientas. Aquí tenemos entonces el panorama de lo que sería la composición de los costos directos.